Eh, Tenemos muchísimo gusto de estar aquí con ustedes desde Alzheimer México en Tlalpan, Ciudad de México. Es un placer presentarles a la doctora Adela Hernández Galván. Ella nos va a hablar de un tema muy importante acerca de las malas prácticas de psicología en la atención de personas con demencia. Eh, pues ella, además de ser psicóloga, es neuropsicóloga, tiene doctorados en neuropsicología, es profesora de la Universidad Autónoma de México y pues a mí me gustaría que ella se presentara porque pues yo siento que quedo corta siempre que la presento. Más allá de que es una colaboradora y amiga, pues es una persona que siempre ha sido muy generosa con su conocimiento, tiene amplia experiencia en la práctica y por eso nos era muy importante que ella viniera a explicarnos que sí se puede, que no se debe incluso, porque a veces pensamos que es muy fácil llevar a cualquier terapia, tanto a la persona que padece demencia como a sus familiares también, y podemos ser objetos de información indiscriminada o de situaciones en las que no debería de estar la persona con demencia, que lejos de ayudar, les puede alterar. Doctora Adela, bienvenida, muchísimas gracias. Si gustas seguir adelante, no sé si tú quieres ampliar un poco más tu currículum. Sí, Luisa, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Sí, perfecto. Pues mira, más que ampliar mi currículum, hacer algunas precisiones. Sí, fui profesora de la UNAM, sí, durante 7 años, pero ya no soy profesora de la UNAM. Ahora trabajo, soy profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y aquí en la UAM trabajo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología. De lo más importante, bueno, que esa parte experiencia desde la cual yo les voy a hablar el día de hoy, es que coordino también el área de neuropsicología de adultos y clínica de la memoria en este centro de investigación donde trabajo, que es una clínica de atención al público, donde hacemos evaluaciones e intervenciones neuropsicológicas a adultos en general a partir de los 18 años y obviamente, pues un 60% de nuestra demanda de atención corresponde a adultos mayores o personas que tienen deterioro cognitivo o demencia. Otra cosa importante es que pertenezco a la Federación Mexicana de Alzheimer. Bueno, yo fui una de las socias fundadoras, fui su presidenta, al igual que de la Asociación Morelense de Alzheimer. Pertenezco también a la Asociación Mexicana de Neuropsicología y bueno, también en el área académica, pues también soy investigadora reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1. Pertenezco al SNI. Y bueno, creo que es lo más importante. Lo más importante, llevo más de 25 años asesorando a familias de personas que tienen deterioro cognitivo, que viven con demencia, y pues es desde ahí, desde esa experiencia, desde donde hoy les voy a hablar pues de este tema, que le he puesto, bueno, malas prácticas psicológicas en la atención de la persona que vive con demencia, aunque debo decirles que no precisamente vamos a hablar en esta charla acerca del hecho de llevar a una persona que vive con demencia al psicólogo, como un poquito comprendí en la introducción que nos dio Luisa, sino van ustedes a ver que se trata de prácticas en la atención cotidiana a las personas que viven con demencia, que pueden darse en el hogar o que pueden darse en las instituciones geriátricas, que se van convirtiendo en malas prácticas en la cotidianidad. O sea, no vamos a entender de que estas prácticas no son malintencionadas, o sea, no es que las personas quieran
tratar mal a los pacientes, sino que se van dando en la cotidianidad. Por otro lado, les voy a hablar de cuáles son las prácticas positivas que deberían de sustituir a estas malas, a estas llamadas malas prácticas psicológicas. Entonces, de esto va la charla el día de hoy. Se van a dar cuenta que puede aplicarse esto que vamos a ver hoy tanto al entorno institucional, como yo se los he mencionado, a las prácticas, al trato, a la atención que tienen los profesionales de la salud al interior de las instituciones geriátricas o los centros de día, por ejemplo, como es Alzheimer México, pero también pueden ampliarse o aplicar a la atención que nosotros damos a nuestros familiares que viven con demencia en casa. Estoy segura que a lo largo de la charla y de los aspectos que vamos a ver, quizás algunos de ustedes se van a identificar con estas que se llaman malas prácticas y bueno, no quiero que se sientan culpables si es que se identifican con ellas, sino simplemente empezar a reconocer que estas prácticas cotidianas que no son tan sanas pueden sustituirse por otras. Entonces, vamos a hablar de estas cuatro cosas. No es una charla muy larga. Vamos a dar algunos fundamentos desde donde se habla, teóricos, algunos fundamentos teóricos desde donde se habla de las malas prácticas psicológicas. Necesariamente tenemos que hablar de aspectos de comunicación de la persona con la persona que vive con demencia, así como de las actitudes que tenemos nosotros, quienes atendemos a las personas con demencia, en el día a día. Y bueno, pues por último, vamos a mencionar cómo se pueden sustituir estas malas prácticas en general. Bueno, si vamos a estos fundamentos teóricos que yo les he mencionado, les quiero decir que esta charla, tanto las malas prácticas psicológicas como los patrones de trato más positivos que vamos a ver el día de hoy, están sacados de esta corriente teórica en la atención de las personas en psicología principalmente, pero que se ha especificado también en la atención de personas que viven con demencia, que es este llamado enfoque de atención centrado en la persona, específicamente de atención centrado en la persona que vive con demencia. ¿Cuáles son los fundamentos de este patrón de atención que actualmente se busca que permee a las instituciones? Brevemente puedo mencionarles que nosotros podemos imaginarnos cuál es la perspectiva de atención que tiene una institución que se anuncia, ¿no? Como que atiende a personas mayores o que atiende a personas con demencia. Podemos darnos cuenta de la perspectiva de atención que tienen a veces desde cómo se llama el lugar. Seguramente habrán visto por ahí lugares que dicen guardería para abuelitos. ¿Qué nos dice el nombre? Pues que me lo van a guardar, ¿no? O sea, que ahí me lo van a tener a lo mejor alimentado, a lo mejor limpio, cuidado, pero no más allá. O sea, a lo mejor no hay una perspectiva de rehabilitación o una perspectiva terapéutica en la atención, ¿sí? Bueno, hay muchos otros nombres, ¿no? Para instituciones, residencias geriátricas, centros diurnos, ¿no? Ya el nombre de centro diurno sí nos da la idea de que la persona va a desempeñar actividades, a que tienen una perspectiva un poco más terapéutica. Entonces, bueno, no voy a dedicarme a hablar un poco, no voy a decir, ¿no? La historia de estas perspectivas de atención en las instituciones, pero sí les cuento que una perspectiva actual que se busca que las instituciones tengan o que se busca que migren hacia este modelo de atención es justamente esta atención centrada en la persona. ¿Por qué? Pues porque está basado en tres fundamentos. La primera es que se trata de una atención personalizada, es decir, una de las bases de la atención centrada en la persona es que el personal de la institución, sea la que sea, o los familiares que viven con una persona que vive con demencia en casa, tienen que conocer a esa persona, tienen que saber quién es, quién fue en su vida pasada, ¿no? A lo largo de su vida, a qué se dedicó, cuáles son sus gustos, qué no le gusta, qué le gusta comer, qué actividades disfruta hacer, qué actividades no disfruta hacer, con qué personas se relaciona mejor, con qué personas no se relaciona bien. Es decir, tenemos que conocer perfectamente a la persona que vive con demencia para poderle brindar esta atención personalizada.
a diferencia de una atención que pueda ser la misma para todos. Ustedes entenderán que si tratamos de la misma manera a todas las personas que residen en una institución, pues evidentemente va a haber acciones que no sean apropiadas para personas en particular. El segundo fundamento es que se basa en un conjunto de valores, en un conjunto de valores éticos. Bueno, de valores en general, pues se habla o siempre están cerca de la ética. Vamos a mencionar con qué valores nosotros tenemos que tratar a la persona que vive con demencia y también vamos a entender que estas prácticas positivas en la atención cotidiana están basadas en la comunicación. El trato personalizado y con valores a una persona que vive con demencia está también basado en la manera en la que nos comunicamos con ella. Por eso es tan importante hablar de la comunicación de la persona que vive con demencia. Entonces, bueno, está basado en estos tres fundamentos. Y también quiero mencionarles al teórico que desarrolló al menos que adaptó el enfoque centrado en la persona, que es un enfoque psicológico, epistémico psicológico, que lo adaptó a la atención de personas que viven con demencia, que es Tom Kitwood, que ustedes están viendo en la pantalla. Este señor lo que hizo fue adaptar esta atención centrada a las personas que viven con demencia, basándose en estas ideas principales de sus postulados. La primera es que todo nuestro trato, toda nuestra relación con las personas que viven con demencia debe buscar conservar su condición de persona. Parece mentira, pero en el trato cotidiano, sea en casa o sea en una institución, las actividades, la rutina nos va llevando a perder, a que nosotros perdamos de vista que estamos con una persona. Y de pronto en las instituciones se le lleva a una persona de un lado a otro sin decirle a dónde lo llevamos, sin decirle qué es lo que vamos a hacer con ella, sino simplemente entramos a una habitación y el personal de enfermería probablemente pueda empezar a cambiarle el protector y ni siquiera le dice qué va a hacer. O vaya, no sé si ustedes me están comprendiendo lo que les quiero transmitir. A veces parece que trabajamos con objetos o con personas que no lo son. Entonces, ante todo debemos de mantener en mente que nuestro trato y nuestra relación debe promover la condición de las personas que viven con demencia. A veces, sobre todo cuando la persona ya tiene un deterioro severo, pues perdemos de vista que es una persona, que se trata de alguien pues con gustos, con intereses, con una historia detrás, ¿sí? Bueno, este modelo, esta teoría centrada en las personas que viven con demencia, es un modelo enriquecido de atención a las personas con demencia. ¿Por qué un modelo enriquecido? Porque busca reconocer los múltiples factores que influyen en la experiencia de la persona con demencia. Es decir, Kietburg lo que hace es poner atención, a llamar nuestra atención sobre aquellas necesidades psicológicas que tiene la persona que vive con demencia, que tienen que estar cubiertas para que la persona se sienta bien. Entonces, en este modelo enriquecido de demencia, lo que se busca es atender a esas necesidades psicológicas, tenerlas presentes y tratar de cubrirlas en el trato cotidiano. Y la tercera perspectiva o la tercera cosa importante en esta perspectiva es adoptar el punto de vista de la persona con demencia, es decir, ¿cómo le gustaría a esta persona que la trate? ¿Cómo le gustaría que le presente yo su comida cuando va a comer? ¿Cómo le gustaría que la invitara a bañarse si es que yo sé que se niega al baño, ¿no? O sea, qué es lo que está percibiendo la persona que vive con demencia? ¿Qué es lo que está interpretando de la realidad o cómo está interpretando la realidad? De manera que yo pueda comprender esa interpretación y desde ahí darle el trato adecuado. Entonces, todo el tiempo tenemos o que buscar adoptar el punto de vista de la persona con demencia. Entonces, bueno, son algunos de los fundamentos de Tom Kidwood y él mencionaba que a las personas con demencia hay que darles un trato VIP. Ustedes saben, ¿no? Que very important people, ¿no? Ya sabemos en los restaurantes de lujo, en algunos eventos que dicen es solo para gente importante. Bueno, pues Kidwood trajo un poco estas siglas
para tratar de mencionar cuáles son estas áreas fundamentales que tenemos que aplicar en el trato digno a las personas con demencia. La primera V, la letra V, va a representar a los valores, que tenemos que valorar a las personas con demencia, fomentando sus derechos sin importar su edad o estado cognitivo. O sea, de pronto nos olvidamos de algunos de estos valores que yo les voy a mencionar, cuáles son los que debemos de considerar en la atención a personas con demencia. La I alude al trato individualizado o al trato personalizado que yo les decía que teníamos que tener con las personas que viven con demencia, tratarlas como individuos con una trayectoria y personalidad única, ¿sí? Con una historia detrás, con una historia particular que tenemos que utilizar para dar un mejor trato, incluso para resolver algunas alteraciones conductuales. La historia de la persona nos va a explicar por qué se presenta uno u otro síntoma. La P se refiere a la perspectiva, sobre todo a adoptar la perspectiva de la persona con demencia. Y por último, la S, VIP o bueno, PIPS, se refiere al ámbito social. ¿Por qué al ámbito social? Pues porque hay que tratar de proporcionar un entorno social enriquecido que satisfaga las necesidades psicológicas. Con esta perspectiva social nos estamos refiriendo tanto al entorno familiar inmediato, o sea, cuál es el entorno social inmediato de la persona que vive con demencia? Pues su familia, los miembros de su familia, y si nosotros compartimos el cuidado con una institución, con un centro diurno, como es el caso de Alzheimer México, ese se convierte también en su ámbito social. Entonces, este ámbito social inmediato de trato con la persona con demencia tiene que estar enriquecido y tiene que buscar satisfacer las necesidades psicológicas de las personas que viven con demencia. Entonces, bueno, ya estamos imaginando cuáles son los fundamentos de esta atención centrada en la persona, que considera los valores, que considera un trato individualizado desde la perspectiva del paciente y con un entorno social enriquecido para lograr satisfacer sus necesidades psicológicas. Ahora bien, voy a hablarles de la parte que no es agradable, es decir, de esas malas prácticas psicológicas. Kitwood hablaba de la psicología social maligna. No, no quiere decir que esta psicología social maligna la apliquen los psicólogos específicamente o los profesionales de la salud mental. Estas prácticas psicológicas malignas las podemos dar cualquier persona que nos relacionamos con una persona con demencia, obviamente sin saber y de manera inconsciente. Tampoco nos sintamos mal por darnos cuenta que a lo mejor estoy implementando una mala práctica, sino simplemente, como yo les digo, se da en el trato cotidiano. ¿A qué se refiere la psicología social maligna? Bueno, pues es un término en general que describe a las formas habituales de debilitar a la persona o de tratar a la persona de una forma que debilita su condición de persona. Dice aquí, la condición de persona se debilita cuando no se tienen en cuenta las necesidades y derechos del individuo, cuando se ignoran o invalidan las emociones negativas intensas y cuando se produce un aislamiento creciente de las relaciones humanas. ¿Cuántas veces, bueno, a mí que me toca, que muchas veces voy a instituciones geriátricas de muchos tipos y me toca escuchar que hay un paciente, una paciente, una residente que está llamando continuamente, ¿no? Ayuda, 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 y es ignorada totalmente, ¿no? Y es probable que el mismo personal te diga, ay, no le hagas caso, siempre está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de de ignorar una necesidad psicológica, ¿no? Probablemente sea difícil de tratar y eliminar este síntoma, pero pues hay que buscar la manera, ¿no? Hay que tratar de descubrir cuál es el origen de esos síntomas y tratar desde esta perspectiva muy individualizada y tomando en cuenta la perspectiva del paciente, tratar de saber por qué esta persona está con esta alteración conductual específicamente. Entonces, bueno. La psicología social maligna, pues es producto de una sociedad que no valora a las personas con demencia. Yo diría, es producto de una sociedad que ni siquiera valoramos a las personas mayores. O sea, ya sabemos que muchas veces las personas mayores son tratadas con una perspectiva discriminatoria, estigmatizante y con una serie de prejuicios, ¿no? Entonces,
pues es un producto de una sociedad que no valora ni a las personas mayores y menos a las personas que tienen alguna condición mental, alguna enfermedad mental como la demencia. Entonces, pues se les ignora o se les discrimina. Bueno, en otras ocasiones no es este el objetivo de la charla de hoy hablar de discriminación, pero lo que les puedo decir brevemente es que la discriminación se da a partir del desconocimiento y a partir de la diferencia. O sea, nosotros en general, porque la discriminación es una condición, es una práctica social generalizada. La discriminación puede darse en cualquier persona cuando vemos que alguien es diferente y cuando no sabemos cómo es diferente y cómo tengo que tratar a esa persona que es diferente. Entonces, de alguna manera, la discriminación es un fenómeno natural del que tenemos que ser conscientes para tratar de eliminarlo, ¿no? Para tratar al menos de ser conscientes de ello y no dar un trato desde esta discriminación. Es también la reacción general de la sociedad ante personas con demencia y con frecuencia la de los profesionales que los atienden. O sea, no solamente estas prácticas discriminatorias pueden darse o ignorar o de desatender sus necesidades pueden darse al interior de la vivienda, de la casa, del hogar, de la familia, sino también en las instituciones. Por eso les digo que esta charla se aplica tanto al ámbito institucional como al ámbito familiar. No sé cómo acostumbren, si acostumbran dejar las preguntas al final, pero si alguien quiere precisar algo, ya Luisa me dirá cuál es la dinámica, ya no la aclaramos. Vamos a hablar en segundo lugar acerca de la comunicación de la persona que vive con demencia. Bueno, vamos a hablar de la comunicación porque esta puede afectarse en personas que viven con demencia pues por cambios fisiológicos propios del avance de la edad, o sea, como pueden ser la disminución de la audición, o sea, desde la disminución de la agudeza auditiva, o también propiamente como por condiciones de salud no favorables como el deterioro cognitivo. Específicamente en personas que tienen deterioro cognitivo podemos tener problemas tanto de comprensión del lenguaje como de expresión del lenguaje. A veces los problemas son meramente articulatorios y cuando solamente son articulatorios o hay una dificultad motora, hablamos de disartrias, pero muchas veces cuando la persona puede articular correctamente las palabras, pero ya no puede estructurar sus frases o ya no puede comunicarse propiamente, ya no puede transmitir las ideas, hablamos de trastornos del lenguaje. Ya sea que se trate de un trastorno del habla o de un trastorno del lenguaje, pues estos pueden ocurrir en el contexto de las demencias, tanto dificultades para comprender el lenguaje como para expresarlo. Y también tenemos que considerar que hay procesos que se dan de manera natural en el envejecimiento, que también ocurren en las personas que viven con demencia, a veces con mayor severidad, que es la lentificación en el procesamiento de la información o la velocidad en las respuestas. Muchas veces las personas en general, adultas mayores, tardan un poco más en procesar la información y si esta persona tiene un deterioro cognitivo, pues obviamente el procesamiento va a dificultarse aún más. Entonces, cuando nosotros hacemos una pregunta a una persona que vive con demencia, pues tenemos que tener paciencia y esperar a que se dé el procesamiento de esta información y esperar una respuesta. Van a ver que muchas de las prácticas, de las malas prácticas psicológicas están en la falta de respeto a los ritmos de las personas. Entonces, desde aquí tenemos que entender que probablemente la comunicación requiera de más tiempo porque necesitemos esperar a que la persona procese la información o la pregunta que yo le hice para que me pueda responder. Hay veces que no esperamos la respuesta y entendemos que la persona no nos va a responder o damos nosotros la respuesta y pues simplemente a veces hay que esperar y seguramente podemos darle oportunidad a la persona a responder. Ahora bien, me gusta mucho esta frase que está en una guía de instrumentos de evaluación del Instituto Nacional de Geriatría que dice, es necesario desarrollar ciertas habilidades comunicativas y personales como la empatía y el respeto para mantener una comunicación no solo efectiva, sino también afectiva con el adulto mayor.
Vaya, este manual está dirigido a profesionales de la salud para crear habilidades de trato en las personas mayores, ¿no? De trato con las personas mayores. Entonces, aquí nos está diciendo que algo muy importante en el trato con las personas mayores, sobre todo si tienen demencia, pues es este desarrollo de ciertas habilidades personales que debo de tener para el trato con la persona con demencia. Y en estas habilidades, pues obviamente están las habilidades comunicativas, pero también estas otras habilidades personales como la empatía y el respeto, ¿no? Y me gusta mucho que no solo hablan de comunicación, como les digo, efectiva, sino también en una comunicación más afectiva, ¿no? Mucho más personal. Bueno, disculparán si escuchan un poco el ruido de perros afuera, pues ahí son los problemas que tenemos a veces en la virtualidad, ¿no? No tenemos control sobre ruidos en la calle. Ahora bien, específicamente algunas recomendaciones para mejorar la comunicación en las personas mayores, que algunas de estas aplican a personas con demencia, son las siguientes. Como yo les mencionaba, hay que tomarse el tiempo necesario para interactuar con la persona mayor, respetar su ritmo y sobre todo no mostrar prisa o desinterés. Ustedes piensen, cuando interactúan con cualquier persona, si notan que la otra persona no tiene interés en lo que ustedes están diciendo, ¿qué optamos por hacer? Pues probablemente, pues decir, pues ya para qué le cuento si no me está poniendo atención, si no le interesa, y eso obviamente le va a restar calidad a la interacción. Eso también pasa en las personas con demencia, ¿no? Si nosotros simplemente estamos ahí, pero estamos no tenemos interés en lo que la persona nos quiera decir, la persona se va a dar cuenta de ese desinterés o de que yo tengo prisa o de que estoy no en las condiciones ideales para poder escuchar. Entonces, desde ahí. Sobre todo para profesionales de la salud, es importante preguntar a la persona cómo prefiere que la llamen y obviamente evitar estas palabras como diminutivos o frases familiares o irrespetuosas, que hasta pudieran ser irrespetuosas, ¿no? Ustedes saben, a ver madrecita, a ver abuelito, a ver don, a ver Rosita, a ver chiquita, o sea, pues la persona es una persona adulta que tiene un nombre, probablemente tenga un título profesional, haya sido ingeniero o haya sido médico, ¿no? Y entonces yo estoy muy acostumbrada a hablar de usted y hay personas que me dicen, bueno, pues me puedes hablar de tú, pero me cuesta trabajo porque estoy acostumbrada a hablar de usted con las personas mayores, a todas las personas mayores con las que yo tengo relación, a menos que ellos me digan, háblame de tú, les hablo de usted. Entonces, bueno, pues poco a poco en la práctica también vamos habituándonos a este otro trato un poco más respetuoso, ¿no? En la comunicación con las personas mayores, obviamente hay que evitar distracciones auditivas y visuales, tratar de que si tengo algo importante que decirle a la persona o quiero que me comprenda una información, voy a tratar de que no haya ruido de radio, de televisión, de tratar de que las condiciones me ayuden a que la persona entienda lo que le voy a decir. También ayuda sentarse cerca, sentarse de frente, utilizar frases cortas y sencillas, hablar lento, claro y fuerte, pero tampoco sin exagerar mi comunicación, porque también las personas mayores perciben cuando estamos utilizando un lenguaje que tratando de que sea más claro, de pronto cae en la infantilización o cae en otro tipo de lenguaje que las personas pueden percibir como que tampoco es del todo digno, ¿no? No sé cómo transmitirles esta idea, pero las personas mayores también se dan cuenta si les estamos hablando demasiado lento, demasiado fuerte. Entonces, pues hay que tener un poco el equilibrio de que si la persona tiene disminución de la agudeza auditiva, que yo hable con un volumen un poco mayor, más claramente, pero tampoco sin caer en el otro extremo de un lenguaje condescendiente hacia los adultos mayores. Hay que evitar tecnicismos y lenguaje abstracto, sobre todo si somos profesionales de la salud que queremos que los pacientes nos entiendan algo. Y también podemos echar mano de información visual, ¿no? A lo mejor algún cartel para mejorar la comunicación, alguna información por escrito, si es que hay dificultades auditivas o para comprender los mensajes. Y también quiero darles algunas recomendaciones específicamente para comunicarse con personas que viven con demencia. Esto aplica tanto, bueno, sobre todo está pensado
en el entrenamiento a profesionales de la salud, pero estoy segura que si ustedes como familiares también van a darse cuenta que a veces cuando entramos a la consulta con el médico, y yo llevo a lo mejor a mi familiar que vive con demencia, eh, empiezo yo a darle información al médico, ¿no? Como si mi mamá, mi familiar no fuera conmigo, ¿no? Y lo peor, empiezo a decirle todo lo que hizo en el mes, me empiezo a quejar, le empiezo a decir que no se quiere tomar la medicina, que hace esto, que hace el otro, que no hace esto, que no hace lo otro. Y entonces nos damos cuenta que estamos ignorando a la persona que está con nosotros, ¿no? Que estamos hablando de ella sin considerar que ella está presente y que puede sentirse pues herido por lo que nosotros podemos decir. Entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer a la persona que está con nosotros, ¿no? Dirigirnos a ella o bien considerar que pedirle autorización, ¿no? Decirle, oye, mamá, ¿te parece si le voy explicando al doctor cómo has estado este mes? ¿No? O le voy a explicar a la enfermera qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, tratar de incluirlos en la conversación y no de entrada llegar con el médico y empezar a hablar como si no fuéramos con nadie, ¿no? Ignorándolos. Ahora bien, si la persona no puede comunicarse, como yo les decía, hay que informarle que pedirá el apoyo de su cuidador, ¿no? Ya sea como profesional de la salud, yo le voy a decir a la persona que vive con demencia y que viene a consulta conmigo, yo le voy a decir, me permite preguntarle a su hija cosas de su historia clínica, ¿sí? O voy a preguntarle algunos datos a su hija y ahorita voy a hacerle preguntas a usted. O sea, de alguna manera, incluirlos, reconocer que están ahí, reconocer su valor de personas y en ningún momento ignorarlos, ¿no? Como yo les decía, no hablar de la persona como si no estuviera y evitar que su acompañante lo haga, ya sean ustedes profesionales de la salud o sean ese acompañante que va con la persona con demencia. También, pues, escuchar a la persona, observar su lenguaje no verbal y, si es necesario, ayudarlo a reconstruir su discurso si este es fragmentado. Hay veces que las personas tienen anomias, es decir, olvidan el nombre de las cosas o dicen las frases a la mitad, pero nosotros tenemos una idea de lo que la persona quiere decir. Entonces, nosotros podemos ofrecerles la frase que está buscando, ayudarles a estructurar su lenguaje para que ellos se puedan comunicar. Evitar hacer preguntas que impliquen rescatar información de la memoria, ¿no? Hay veces que desde que llegamos con la persona que vive con demencia, hola, ¿te acuerdas quién soy? A ver, dime, ¿quién soy yo? Pues obviamente si la persona con demencia no me reconoce porque soy un familiar que ve poco o que a lo mejor la persona con demencia ya se confunde, pues no le voy a llegar a preguntar para que adivine quién soy, sino voy a llegar y voy a decirle, hola. Hola, fulanito, señor fulanito, soy la hija de tal persona o soy la esposa de fulanito, ¿no? Vengo a saludarlo, vengo a visitarlo, etcétera, ¿no? Entonces, evitar, pues, ponerlos en jaque, ¿no? Tratando de que rescaten información de la memoria. Y sobre todo, pues, tratar de conocer sus ideas, sus opiniones, sus necesidades y deseos y tratar siempre de considerar a la persona en la toma de decisiones. Evidentemente, esto va más allá de la mera comunicación. Esto ya va dirigido a, pues, no ignorar a la persona nunca, ¿no? Ni siquiera, no en la comunicación cotidiana, sino también en estas decisiones importantes que yo pueda valorar si los deseos o las necesidades de la persona son convenientes para ella o no, bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos yo voy a informarle qué es lo que va a pasar con su cuidado, voy a informarle cualquier cambio importante, voy a tratar de conocer cuáles son sus ideas o sus opiniones con respecto, sobre todo, a decisiones que sean importantes y que lo impliquen a él o a ella como persona que vive con demencia. Bueno, pues entonces la comunicación efectiva está relacionada con el respeto y las actitudes positivas. Y entonces vamos a hablar de actitudes y estas malas prácticas psicológicas. Espero no estarme llevando mucho tiempo, ¿no? Creo que vamos bien en tiempo. Bueno, ¿qué son las actitudes? ¿Por qué quiero hablar de actitudes? Porque yo les he mencionado que estas malas prácticas psicológicas se van dando en nuestras actitudes y prácticas cotidianas que perdemos de vista. Entonces, lo que yo quiero que rescatemos es ser conscientes de cuál es mi actitud frente a la persona que vive con demencia, cómo estoy percibiéndola y a partir de cómo la estoy percibiendo, cómo la estoy tratando. Entonces, ¿qué son las actitudes? Pues son
tendencias o disposiciones adquiridas que predisponen a percibir de un modo determinado a un objeto, a una persona, a un suceso o a una situación y actuar consistentemente hacia ello. O sea, una actitud es una perspectiva que yo tengo hacia un fenómeno, hacia una persona, y que esta perspectiva pues me va va a determinar la manera en la que yo me relaciono con esta persona. Por eso pues es importante. Ujú. Bueno, ahora bien, ya vimos qué son las actitudes, ahora yo les decía y veíamos que en la ideología de Kidwood son importantes los valores. ¿Qué son los valores? Pues los valores son marcos de referencia, ¿no? Marcos de referencia que van a orientar nuestra conducta. Y en la interacción con la persona con demencia son importantes ciertos valores en específico, como estos que están aquí. La responsabilidad que asumimos como cuidadores, ¿no? La responsabilidad que tengo del bienestar de la persona, la responsabilidad que tengo del cuidado de calidad, ¿no? Del cuidado de la persona que vive con demencia, la empatía para poder considerar su perspectiva, para poder imaginar qué es lo que ella está pensando, cómo está interpretando la realidad que está entendiendo. La amabilidad es muy importante, la cooperación, o sea, van a ver que una forma de sustituir malas prácticas es echando mano de la cooperación. O sea, yo voy a tratar de cooperar con la persona, de lograr también su cooperación para resolver las situaciones. Tolerancia, evidentemente no me van a decir que no. Tolerancia y paciencia, pues sabemos que son dos pastillas que tenemos que tomar todos los días para poder relacionarnos de la mejor manera con personas que viven con demencia. Iniciativa para poder resolver las situaciones, para poder ser proactivos en la solución de los problemas. Creatividad, porque los retos que nos impone el cuidado de las personas con demencia implican mucha creatividad, o sea, ver cómo voy a resolver la situación porque de cada día, porque a lo mejor lo que me resultó el día de hoy no me resulta mañana, o hoy quise aplicar lo que me resultó ayer y ya no funcionó. Entonces tenemos que ser creativos y perseverantes. Perseverantes, pues en este trato digno, en este trato cotidiano, pues en una atención con calidad constante. Y bueno, pues esto requiere de perseverancia, ¿no? Bueno, ahora bien, vamos a hablar un poquito más acerca de esta psicología social maligna. Ya habíamos mencionado algo un poquito antes, pero bueno, vamos a continuar aquí. Dice, ¿qué significa esto de la psicología social maligna? Bueno, pues aquí tenemos algunas afirmaciones de Kitwood. Por ejemplo, él nos dice que la condición de persona se ve debilitada por la psicología social maligna provocando interacciones deshumanizadoras con la persona que vive con demencia, que le estigmatizan, invalidan e ignoran, entre otras cosas. Entonces, yo les decía que a veces en el trato cotidiano no nos damos cuenta que estamos tratando a la persona sin considerar su calidad de persona, ¿no? A lo mejor con prejuicios, con estigmas, sin considerar sus opiniones, sin considerar sus gustos o simplemente ignorando sus necesidades. Esta psicología social maligna y las malas prácticas psicológicas que ahorita vamos a mencionar, muy importante. Casi nunca son malintencionadas, sino que se intercalan en la cultura de la atención. Es lo que yo les decía, no es que nosotros o que el cuidador de una persona quiera tratar mal a la persona, sino que en la práctica cotidiana esto se vuelve parte de la rutina o de la cultura de la atención en una institución. Entonces dice aquí, esta manera de tratar a las personas con demencia se adquiere igual que los nuevos empleados de una residencia aprenden a doblar las sábanas. Quiere decir que cuando un nuevo colaborador llega a trabajar a una residencia geriátrica, a un centro diurno que atiende a personas con demencia, va a aprender las formas de trato de sus pares, ¿no? De sus colegas, de sus compañeros. Entonces, si alguien le dice, mira, esa señora siempre dice, siempre está gritando y siempre pide ayuda, pero no le hagas caso porque así está todas las tardes, pues ¿qué va a aprender? Es como si esa misma persona le dijera, mira, así se cambian las sábanas. O sea, ya no le hagas caso a esa persona que siempre grita, porque siempre grita. ¿Sí? Entonces,
vayan dándose cuenta cómo este trato pues se contagia, ¿no? De alguna manera estas malas prácticas van siendo parte de la cultura de la institución o a veces de la práctica del cuidado en la familia sin darnos cuenta. Bien, ahora, ¿cuáles son estas malas prácticas psicológicas o Kitwood también le llama detractores personales, ¿no? Porque lo que hacen es pues invalidar a la persona. Desde la intimidación, hay veces que, sobre todo, lamentablemente sí lo tengo que decir, ¿no? En algunas instituciones geriátricas que nunca recomendamos, ¿verdad? Al menos yo acá en Cuernavaca sé cuáles nunca recomiendo. No en todas, porque obviamente las instituciones geriátricas son una gran ayuda, son una oportunidad de compartir el cuidado, pero pues vayamos a lugares profesionales como Alzheimer México, ¿no? Entonces, no me van a dejar mentir, pero muchas veces el personal de una institución puede asustar o atemorizar a las personas, ¿no? Con ciertas amenazas. Oye, algo sencillo, no sé, si no te bañas, no te voy a llevar al comedor y no vas a desayunar, ¿sí? Por decir de alguna forma. La evitación o lo que es negarse a prestar atención, van a ver que hay muchas que tienen que ver con invalidar a la persona o con negar sus necesidades, los ritmos inadecuados, ¿sí? El ritmo que tenemos hoy en día, y sobre todo en ciudades tan grandes como en la Ciudad de México, pues es acelerado, todo el tiempo tenemos prisa. ¿Y qué pasa cuando tengo que llevar a la persona con demencia al médico? Pues lo apresuro, ¿no? Y apúrate, mamá, porque vamos a llegar tarde, porque hay mucho tráfico, ¿no? Entonces, pues tengo que ser consciente de que si eso suele pasar, tengo que empezar mucho antes para que el ritmo sea lo más respetuoso posible del ritmo que tiene la persona sin que ésta se sienta apresurada, porque eso puede desencadenar una reacción catastrófica, ¿no? Puede hacer que la persona se enoje y bueno, que arda Troya, ¿no? La infantilización desde un trato paternalista, ¿sí? Desde la forma en la que nosotros nos dirigimos a la persona, yo les hablaba de, a veces utilizamos diminutivos, ¿no? A ver, chiquita, a ver, Rosita, ¿no? Desde ahí, pues ya estamos poniéndonos en una posición de autoridad o en una posición superior cuando pues somos las dos personas adultas y tendremos que tener un trato horizontal. Etiquetar a las personas, hay veces que dicen, ay, mira, en las instituciones, ¿no? Como en el ejemplo que les vengo dando, ella es la gritona, ¿no? Es la que siempre grita y ya le estoy poniendo una etiqueta. O ella, pues es muy necia, ¿sí? O él, es terco, ¿sí? Entonces, este tipo de etiquetas, pues no me van a negar que ocurren, que las escuchamos y que a veces hasta en la familia también solemos utilizarlas, ¿no? El desautorizar o invalidar su autoridad, las acusaciones, como ya lo habíamos visto, la manipulación, ¿sí? O sea, tratar de tener un trato manipulador, la invalidación de sus necesidades. Ahorita vamos a ver cuáles son estas necesidades psicológicas, el desempoderarlos, ¿sí? El quitarles el poder de decisión, el poder de opinión, el poder de poder expresar sus gustos, ¿no? El no considerar estas necesidades. Las imposiciones o obligarlos a hacer algo, a veces les digo sin ni siquiera explicarles por qué es necesario hacer las cosas. Estoy de acuerdo en que hay cosas, aspectos del cuidado que no se negocian, por ejemplo, el baño, la toma de los fármacos, principalmente, ¿no? Ahorita la alimentación, ¿no? Son tres cosas que siempre les digo en el grupo de apoyo de acá que no se negocian, ¿no? Interrumpirlos, o sea, ¿qué pasa si yo interrumpo el discurso de una persona con demencia que le cuesta trabajo seguir el hilo de la conversación? Pues probablemente ya no pueda seguir. Entonces tengo que nuevamente, con un ritmo adecuado, tratar de permitirle que termine su idea, aunque se tarde un poco más, ¿no? La cosificación, es decir, tratarlos como si no fueran personas, como si fueran muebles, o sea, no, hay veces que no quiero decir las frases de esta manera, pero lamentablemente son cosas que ocurren. Estigmatizarlos, ¿no? O sea, bueno, podemos hablar mucho acerca de lo que es la estigmatización o los estigmas en las personas mayores y en las personas con demencia, ignorar sus necesidades, excluirlos, ¿no? Hay veces que si tenemos una reunión en casa, o sea, piensen, ¿no? A veces que tenemos una reunión en casa o hay una fiesta familiar, de entrada decimos, bueno, mi mamá no va porque se puede alterar. Bueno.
Probablemente, o sea, no digo que no, pero ¿qué tal si la persona disfruta la fiesta, ¿no? Y disfruta la reunión y de entrada lo estamos excluyendo por temor a alguna reacción, ¿no? O porque, bueno, no sé, ¿no? Obviamente cada persona es particular, hay personas que sí pueden alterarse ante lugares con mucha gente, con mucho ruido, evidentemente ahí tenemos que tomar otro tipo de medidas, pero pues lo estoy poniendo como ejemplo de cómo a veces se les excluye de ciertas actividades, ¿no? O vamos a salir al parque, sí, pero pues mejor no llevamos a mi mamá porque cuesta mucho trabajo manejar la silla de ruedas y subirla y bajarla y las calles no están hechas para eso y de entrada ya le estamos excluyendo de poder disfrutar algo, ¿sí? Las burlas o humillaciones o bromas que se hacen a veces a costa de los pacientes y algo muy importante, la regimentación y la pérdida de la intimidad. Esto se da sobre todo en las instituciones geriátricas, ¿no? Regimentación, pues porque hay horarios de comida, ¿no? El horario del desayuno, el horario de la comida y de la cena, pero no solo eso, a veces también hay el horario del baño, ¿no? O sea, nosotros en casa, los domingos no me van a decir que no, nos bañamos un poco más tarde o a lo mejor no nos bañamos, ¿no? Por flojera, porque estás tranquilo, porque no te quieres estresar, no sé, porque no quieres, porque no se te da la gana, ¿no? Pero eso no hay oportunidad de hacer eso en una institución geriátrica, ¿no? Hay veces que el baño es antes del desayuno y eso es a las 8 de la mañana y a veces en tiempo de frío, pues no es muy agradable, ¿no? Entonces, lamentablemente algunas instituciones tienen regímenes o reglas, normas que hay que cumplir y que son y que se aplican iguales para todos y evidentemente esto pues le da al traste a esta atención centrada en la persona que estamos buscando. Pero en casa sí es posible darles esta atención más personalizada, obviamente. Claro que, bueno, de pronto hay que tener cuidado también de esta pérdida de la intimidad, ¿no? O sea, si estamos ayudando a la persona que vive con demencia, que a lo mejor no puede ir sola al baño, pues tocar la puerta y preguntar si puede uno pasar o avisarle, voy a pasar para poder ayudarte, ¿no? O sea, cuidar en todo momento su pudor, ¿no? No tratar de hacer los cambios de ropa, sobre todo de pañales y protectores y todo esto en condiciones de intimidad, ¿no? Sin que nadie más esté ahí viendo lo que sucede, porque a nadie de nosotros nos gustaría que alguien más esté viendo cuando voy al baño o cuando me cambian el pañal, ¿no? Entonces, pues bueno, por favor consideremos todas estas cosas y bueno, podría pasarme mucho tiempo explicando cada una de estas malas prácticas porque la lista incluso no es exhaustiva, pero bueno, con esto es suficiente. Y por último, ¿cómo vamos a sustituir o cómo podemos sustituir estas malas prácticas psicológicas? Pues con una psicología social positiva. Em, ¿A qué se refiere esta psicología social positiva? Bueno, pues a interacciones cotidianas que van a potenciar la condición de persona. ¿Sí? El trabajo positivo con las personas con demencia implica identificar, fíjense, identificar, negociar, colaborar, jugar, celebrar, validar su realidad aunque no sea la correcta, apoyar y facilitar las actividades cotidianas. Fíjense cómo estas ya empiezan a ser palabras, verbos mucho más positivos que todos estos que vimos acá. ¿Sí? Que son las malas prácticas psicológicas. Este trabajo positivo pues está directamente relacionado con las necesidades psicológicas de las personas y Kidwood mencionaba que las personas que viven con demencia necesitan de que quienes los rodean, bueno, necesitan de que los rodean para poder existir como personas. Necesitan vivir en sociedad porque como personas somos seres sociales y lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó con el aislamiento? Pues todos nos volvimos locos porque somos seres sociales y esto no deja de ocurrir cuando una persona vive con demencia. Entonces necesita el contacto social, necesita a quienes le rodean para poder existir como personas y en su calidad de personas. De ahí la importancia de no excluirlos de actividades, de no invalidarlos, de no pensar que ellos no quieren participar, porque a lo mejor los que tenemos temor de no saber manejar la situación somos nosotros y eso hace que impidamos su participación. Y Kitwood simbolizaba las necesidades de las personas con demencia con una flor, con la flor de Kitwood. Esta flor significa o simboliza la aceptación incondicional, fíjense ustedes, generosa y comprensiva de la persona con demencia. O sea, yo tengo que
a mi familiar que vive con demencia, a mi residente, ¿no? Al participante de mi centro de día, tengo que aceptarlo incondicionalmente como es, de manera generosa y comprensiva, ¿sí? O sea, comprendiendo cuál es su situación y cuáles pueden ser sus respuestas a partir de la condición en la que vive. En el centro se ubica el amor y los pétalos representan cada una de las necesidades psicológicas que deben estar cumplidas en las personas con demencia. La necesidad de confort, aquí está, la de identidad, la necesidad de ocupación. Fíjense, esto es muy importante. Una persona necesita estar ocupada, ¿sí? Hay otra teoría en psicología que se llama la teoría de la actividad y todos de acuerdo a nuestras diferentes edades vamos teniendo actividades rectoras. En el niño la actividad rectora es el juego. En el escolar la actividad rectora es el aprendizaje, el estudio. Lo mismo a lo mejor en los adolescentes, en los que están en la licenciatura, pues su actividad rectora es el estudio, ¿verdad? La formación profesional. Después, en el adulto joven que ya trabaja, pues mi actividad rectora es el trabajo, pero siempre debo de tener una actividad que me dé significado como tal. ¿Qué pasa en las personas con demencia que a veces se aburren, que no hay cosas por hacer, que están sentadas en un sillón todo el tiempo viendo la televisión y que no hay una actividad que puedan disfrutar? Por eso es tan importante la ocupación, así como la inclusión. Y la última es el apego, ¿sí? O sea, el ser incluidas en la sociedad a la que pertenecen, y en la sociedad ya vimos que hablamos acerca de la familia como el círculo social más cercano y la sociedad en extenso, ¿no? La familia extendida, la comunidad. La persona con demencia tiene que ser parte de esta comunidad y tiene que sentirse parte de la comunidad. Y el apego, ¿sí? El apego, el saber que cuenta con personas a su alrededor que satisfacen sus necesidades. Entonces, bueno, ¿cuáles son los potenciadores personales? Nosotros habíamos visto que eran detractores personales o malas prácticas psicológicas. ¿Cuáles son las prácticas cotidianas con las cuales puedo combatir esos detractores personales? Bueno, pues cuando mi trato se da con calidad, con calidez, con calidez. Cuando yo trato de brindar el apoyo que necesita la persona con demencia y dar el apoyo necesario, no más allá del necesario, porque a veces tratamos de evitar que las personas hagan las cosas y eso tampoco significa apoyo, porque entonces estoy incrementando su dependencia. O sea, voy a darle el apoyo necesario para que él pueda seguir desempeñando sus actividades. El ritmo adecuado, el respeto a su ritmo, ¿sí? El respeto en general, la aceptación de la persona como tal y en la condición en la que ahora vive, la celebración, porque también el trato cotidiano tiene que ser alegre, ¿no? Tiene que, la, las, la demencia, entiendo, conlleva muchos retos para la persona que vive con demencia, para quienes cuidamos de esta persona, pero no por ello debemos dejar de celebrar cosas sencillas o también cosas importantes y de incluirlos en estas celebraciones para hacer interacciones mucho más positivas. El reconocimiento de la persona como tal, ¿no? El reconocer que estoy tratando con una persona y no con alguien que a lo mejor por tener un deterioro cognitivo muchas veces pensamos que ya no se dan cuenta y eso hace no reconocerlos como personas. La autenticidad, o sea, yo sentirme auténtica en mi trato, ¿no? Yo les voy a decir algo que suelo poner en práctica cuando estoy en contacto con personas con demencia. Si por algo yo me siento muy cansada, si por algo pasé un mal día, pues trato de no tener un trato cercano, ¿no? Con las personas. Yo trabajé en instituciones geriátricas y desde entonces yo decía, no, hoy no estoy con ánimo para interactuar con esta persona en particular, entonces mejor ni me acerco porque hoy no me va a sentir bien. Mañana que tenga una mejor actitud, que venga menos cansada, entonces mañana sí voy y hablo con esta persona, ¿no? Entonces, desde aquí, desde ser auténticos, de validarlos como personas, validar nuevamente su realidad, aunque no sea la correcta, tratar de empoderarlos en la medida de lo posible, de recuperar sus opiniones, de tratar de preguntarles qué quieren comer el día de hoy, a lo mejor no le voy a ofrecer todo un menú, sino le voy a preguntar, oye, ¿te gustaría hoy comer pollo o carne, pollo o pescado? ¿O cómo te gustaría tu pollo, en caldo o asado? No sé. O sea, de tratar de que puedan empezar a tomar decisiones para que se sientan nuevamente parte de estas decisiones, ¿no?
ayudarlos facilitando sus actividades cotidianas, también capacitando, o sea, no solamente es facilitando, sino también capacitarlos, devolverles la capacidad para llevar a cabo alguna actividad, colaborar con ellos, identificarlos como personas, incluirlos, ya lo dijimos, en las actividades, en la sociedad, integrarlos y también acercarnos y tratar de tener un trato divertido. O sea, no todo tiene que ser dramático, no todo tiene que ser pues negativo cuando la persona vive con demencia. Evidentemente, pues nadie queremos vivir con demencia, pero si nos toca, pues tratemos de vivir de la mejor manera con demencia, ¿no? O sea, también se puede vivir bien con demencia, como decimos y como se dice en Dementia Friends, ¿no? Supongo que ya les habrá platicado Luisa al respecto, si no, yo les puedo ahorita responder la pregunta. Y bueno, por mi parte es todo. Espero más o menos termine en tiempo, ¿sí? Empezamos un poquito después de las 5, pero trate de no extenderme más allá, también para dar oportunidad a sus preguntas. Luisa, no sé si quieras tú dar mejor el comercial que yo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues agradecer tu intervención y bueno, ya sabes, aquí el pequeño comercial es un producto con causa. Sabemos que lamentablemente las personas por la demencia que padecen no pueden llevar a término ciertos productos como en otras instituciones. Sin embargo, Etnia 52 nos apoya con este producto especial y lo pueden pedir por Amazon. Lo mejor es que si tú lo pides, nada más verificar que sea esta edición especial dedicada a la Fundación Alzheimer para que con tu compra pues nos llegue este apoyo. Si quieres pasar la que sigue. Sí, pues para sus dudas o comentarios, si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que les presenté, espero sobre todo que haya sido claro. No sé si hay alguna pregunta o comentario y pues agradecerle su atención. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a apagar mi cámara para que no se me vicie un poco lo de la transmisión, pero Sí, sigo aquí en audio. bien, Luisa. Doctora, tenemos algunas preguntas de personas que ya las estuvieron realizando a lo largo de la charla y una de ellas es, ¿cómo saber si cuando mi paciente es huraño es porque fue maltratado? Se trata de un profesional de la salud, me No, imagino, lo dice un familiar una señora que tiene su a esposo su... con demencia. Ok. Híjole, pues sería difícil saber si la persona fue maltratada. No entiendo bien si se refiere a que, por ejemplo, vivió maltrato durante su vida o ya en la condición con demencia sufrió maltrato por algunas otras personas o algún cuidador, ¿no? Ella Porque, nos decía que ujú, vive en una casa de reposo y que ok, últimamente se volvió muy huraña. ok, ok. Bueno, pues sí, sí habría que estar alertas porque pudiera ser una manifestación de temor, ¿no? De miedo por estar recibiendo un maltrato, justamente. Bueno, no soy experta en el tema de maltrato porque hay ciertas señales de alarma que a las cuales podemos estar atentos para descubrir si una persona está siendo maltratada. Pero bueno, físicamente pues hay que revisarlos, o sea, desde que el maltrato pudiera ser físico. Sabemos que el maltrato no siempre es físico, como lo que yo les presenté el día de hoy, el maltrato puede ser psicológico. Les digo, no soy experta en maltrato, pero bueno, desde revisarlos físicamente, yo les recomendaría como familiares, sé que en las instituciones a veces hay horarios de visita, ¿no? Pero ¿qué pasa si un día de pronto llegan un poco antes de la visita o hacen una visita inesperada, ¿sí? Hay también maneras de relacionarnos con la institución, de tratar de estar más cercanos a la institución, de saber exactamente cuál es el cuidador que pasa más tiempo con mi familiar. Fíjense que es muy importante.
tener una buena relación con la institución y una buena relación con aquellos cuidadores que están cerca de nuestros familiares o aquellos que están más en contacto con ellos. Esta creo que es una, bueno, no es una duda muy frecuente, pero es frecuente que los familiares estén preocupados por cómo se les trata a sus familiares en las instituciones. Y yo les devuelvo a veces la pregunta diciéndoles, bueno, ustedes cómo se relacionan con la institución y cómo tratan ustedes a esos cuidadores. O sea, es muy importante reconocer la labor del cuidador como tal, o sea, darle algún regalito en algún momento, ¿no? Evidentemente cuando estamos seguros de que el trato es positivo, ¿no? O hay veces que el cuidador nos resuelve la vida, ¿no? En ese caso, Ujú. digo, yo lo digo porque yo cuido también a mi suegra en casa y tenemos una cuidadora, tenemos cuidadora, su cuidadora de base y una cuidadora los sábados. La semana pasada fue cumpleaños de nuestra cuidadora, le hicimos su pastel, le dimos un regalito, vaya porque nos resuelve la vida, ¿no? Porque realmente su ayuda es muy valiosa. Entonces, bueno, desde tratar de acercarnos un poco más a la institución, de saber quiénes específicamente están cuidando de ellos, de ellas, y también investigar si no hubiera algún otro motivo por el cual la persona está más huraña o está más agresiva o está irritable. Vaya a revisar que no tenga una condición médica, que esté bien hidratado, que no haya habido cambios de medicamentos recientes. También pudiera ser la propia progresión de la enfermedad y la presencia de nuevas alteraciones conductuales que no necesariamente se refieren a que la persona esté siendo maltratada, ¿no? O sea, vaya, en Sí, conclusión, yo les indicaría, les recomendaría estar un poco más de cerca a la institución, más de cerca con los cuidadores, indicar a la institución que están observando ustedes este cambio en la conducta y que quieren saber a qué se debe o quieren que la institución también les ayude a investigar por qué la persona está más huraña y como equipo tratar de investigar qué es lo que está pasando, ¿no? gracias. Digo, podemos llegar al extremo de poner cámaras, ¿no? Porque la tecnología también nos ayuda, pero yo no sé si eso a veces se puede hacer en las instituciones, ¿no? Sí, muy buena idea. Y aparte lo que nos decías del indicador de, pues, la supervisión física, ¿no? Si tiene o no, que es obviamente muy evidente. Claro, sí, 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 Ujú. claro. Muchas gracias. Y Ujú, hay otra que nos dice que su mamá con demencia tiene un diagnóstico de frontotemporal. sí. Dice, mi mamá a veces me grita y después me habla como si nada hubiera pasado. ¿Cómo debo actuar? Porque a veces no le hablo porque me enojo, pero me da culpa. Ok, ok, ok. Bueno, las demencias frontotemporales son un reto mayor con respecto a la presencia de alteraciones conductuales. O sea, sabemos que las personas que tienen demencia frontotemporal, sobre todo en su variante conductual, tienen sobre todo alteraciones conductuales, ¿no? Y eso pues nos implica todo un reto y necesitamos una dosis mayor de paciencia y tolerancia y creatividad para poder lidiar con estas alteraciones, ¿no? Lo que yo le recomendaría es que tratar de que la interacción cotidiana sea la natural, o sea, tampoco dejar de interactuar pensando en que ella va a responder mal todo el tiempo, revisar nuestras propias actitudes y nuestra propia condición, o sea, cómo me estoy sintiendo hoy yo para interactuar con ella, o sea, estoy tranquila o ya estoy temerosa de que me va a contestar mal y ese temor, créanme, se percibe y se transmite. Entonces probablemente ella ya se da cuenta que yo estoy a tientas hablándole o que ya no le quiero hablar porque está enojada, no sé. O sea, desde yo revisar mis propias actitudes, cómo estoy yo como persona para interactuar con ella en determinado momento. Y solo en caso de que reciba una mala respuesta, pues entonces sí aplicar algunas medidas que siempre aplicamos para las alteraciones conductuales, ¿no? Probablemente darle un tiempo fuera, ¿no? Al dejarla un momentito, probablemente se le olvide esta situación o tratar obviamente, de evitar a toda costa las discusiones, ¿sí? Nunca vamos a tratar a hacerlos entrar en razón, entonces no querer que ellos razonen y que ellos comprendan, tratar de ponerme en sus zapatos desde su perspectiva, qué es lo que ella está percibiendo. Tengan en mente y recuerden que la agresividad y las actitudes, las respuestas negativas del paciente que vive con demencia, de la persona que vive con demencia, no son intencionadas y generalmente responden a que no están entendiendo qué pasa. La agresividad en las personas con demencia la debemos de entender como conductas, em, como conductas
perdón, es que se me escapó la palabra, em, amenazantes, vaya, que están respondiendo a la amenaza. Ellos están percibiendo algo malo y por eso reaccionan con agresividad, ¿sí? Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué es lo que mi mamá está percibiendo que reacciona con agresividad? Ujú. O sea, ¿qué es lo que está percibiendo que no entendió bien, que ella está pensando que yo la voy a agredir o que hay algo en el entorno que ella está percibiendo amenazante y lo que ella está haciendo es defenderse? Entonces, Sí, muchas veces la agresividad nos indica conductas más bien defensivas, ¿sí? defensiva, sí, Ujú. Sí. exactamente. Ujú, Muchas gracias, Adela. Y una pregunta que nos hace una persona que trabaja en el centro de día, ujú. que trabaja en la atención directa. Sí. Dice, ¿se pueden modificar conductas agresivas o disruptivas en pacientes con demencia que han sufrido violencia? Híjole, qué respuesta, digo, qué pregunta tan Está difícil. complejo. Sí, 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 está complejo. Yo creo que Sí, sí. Sí, yo creo que sí. Evidentemente, si nosotros tenemos un trato diferente, vaya, a veces observamos estas modificaciones de trato de una persona a otra. Vaya, sabemos que nuestro familiar con demencia reacciona de una manera cuando viene su hijo favorito y reacciona de otra manera con el cuidador que está ahí 24 horas, así sea su hija mayor, que es la que atiende todas sus necesidades. Sabemos que con ella es con quien va a haber más conflicto y más fricciones, simplemente porque pasan más tiempo juntas y porque es ese cuidador, esa cuidadora quien le pone las reglas, las normas que le dice que tiene que hacer y que no tiene que hacer. Y aquel hijo que nunca atiende sus necesidades, pero que es el favorito y que se va dando la vuelta por ahí cada 3 meses, pues entonces ella es una lindura, ¿no? Con esa persona que viene una sola vez. O con cualquier persona extraña. Nosotros ya sabemos que ellos tienen una forma de relacionarse diferente con otras personas. Entonces, yo creo que yo me esperaría que viéramos un cambio simplemente porque no somos esa persona que violentó. Entonces, y porque vamos a tener seguramente una interacción mucho más positiva. Obviamente, quizás podemos extremar el cuidado o el cariño o la manera de acercarnos a esta persona que ha sido violentada, ¿no? Para que se perciba, obviamente, más seguridad. O sea, lo que tenemos que transmitir es tranquilidad, mayor seguridad. Para que entienda que no estamos ahí para agredirla, sino todo lo contrario, ¿no? Yo esperaría. Quizás sea algo difícil, no me ha tocado, vaya, el caso, pero sé que las personas que viven con demencia reaccionan de una manera distinta a cada persona que se acerca y si nosotros nos acercamos con otra actitud y desde otra disposición actitudinal, seguramente vamos a obtener una mejor respuesta. claro. Y esto que nos mencionabas tú de la actividad rectora, ¿no? El Ujú. que tengan un motivante de salir, ponerme linda para ir con mis compañeras, porque sé que voy a ir a ciertas actividades y se dan de repente ciertas convivencias muy bonitas hasta entre los compañeros que aunque vivan también con demencia, ya se encuentran y a lo mejor no se sabe su nombre, pero sabe que es su amiga y le aparta el lugar y se dan estas actividades muy bonitas que pues van también modificando la conducta por este cobijo que sienten con la sociedad, ¿no? Claro, y además algo importante, Luisa, con respecto a las actividades, es que las actividades se tienen que disfrutar, vaya en conjunto. Si yo voy a proponer una actividad a mi familiar, también la tengo que disfrutar yo, sea familiar o sea un profesional, o sea, tengo que elegir actividades que disfrutemos todos y que sean amenas y que para todos sean un placer, ¿no? Y Sí. no nada más hacer actividades por hacerlas sin que ni yo las esté disfrutando, ¿no? O que yo misma sepa que son aburridas o que no me gustan, ¿no? Sí, más allá del estímulo que le proporcione bienestar, ¿verdad? Exactamente, Y por último, esta no es pregunta, pero sí te la quiero leer porque está muy bonita. Dice, agradezco su observación porque entendí que si estoy cansada o enojada, no lo debo confrontar. exacto. Sí, 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 exacto. Sí, primero analizarnos nosotros, ¿no? O sea, ¿cuál es mi actitud hoy? ¿Cómo me estoy sintiendo? Hoy estoy como agua para chocolate y entonces sé que cualquier cosa yo voy a responder de manera agresiva, de manera más ruda, ¿no? Y entonces a lo mejor hoy no es un buen momento para interactuar y le pido a alguien más que venga y por unas horas cuide a mi papá, a mi mamá, etcétera.
o simplemente tengo un trato un poco más cauteloso, ¿no? O hoy me siento bien, hoy vamos a proponer una actividad nueva y hoy vamos a salir porque hoy estoy con ánimo y estoy descansada y puedo hacerlo, ¿no? Entonces, esta reflexión a la que los quiero traer también es al propio análisis, ¿no? Al saber cómo estoy yo, cómo me encuentro, cómo me siento al relacionarme con mi familiar o con mi paciente que tiene demencia. Y esta evaluación la tenemos que hacer cada día porque pues hay días en los que estamos más descansados y otros días en los que no nos fue bien y que pues no estamos tan dispuestos actitudinalmente para relacionarnos, ¿no? Y eso la otra persona lo percibe y pues ahí ya la relación no va a ser buena, ¿no? Ni positiva. Además, hay momentos en los que yo estoy más en riesgo de tener interacciones negativas y otras veces en las que estoy más dispuesta a una interacción positiva, ¿no? Y es muy importante, doctora, a lo largo de todo lo que nos has mostrado en esta charla, pues si me permites resaltar esta relevancia de que a veces pensamos que la cuestión psicológica solamente es con el profesional de la salud, o a veces que dicen, yo no estoy loca, yo no necesito esta atención o esta ayuda o esto, ¿no? Sin embargo, la psicología forma parte de nuestra vida cotidiana y hay veces que sin querer, no solamente en las instituciones, sino nosotros mismos, hacemos estas malas prácticas psicológicas con nuestra persona querida o nuestros pares incluso, ¿no? Entonces, te agradezco mucho tu generosidad porque, pues, este tipo de intervenciones y de lo que nos enseñas, pues no hay como alguien que tenga la sensibilidad de haberlo vivido para, pues, poderlo transmitir y que tú también como cuidadora, aparte de ser una excelente profesional de la salud, pues tienes esa sensibilidad y como si nos anduvieras espiando, pues ya sabes como por dónde va el asunto y nos das ese cobijo y ese acompañamiento a través de la distancia y yo estoy segura de que las personas que se están conectando desde donde estén, pues están sintiendo y aprovechando y aprendiendo todo esto. Y pues esto no hay como pagártelo. De verdad te Mm, lo Pues agradecemos de corazón. no, pues gracias a ustedes, Luisa. Espero haber logrado transmitir estas ideas con claridad y que pues sean útiles para todos, ¿no? Sí, Si quieres, claro que sí. avanzamos a la última. Ujú, sí, ¿Sí? y pues bueno, como ahora estamos en la era digital, agradecemos mucho a la ponente de hoy. Ya le hicimos llegar a su correo la constancia. Ella está a distancia, de verdad nos está apoyando desde Morelos y pues de verdad, de cuidador a cuidador, pues muchísimas gracias. Tú nos hiciste ver esta parte profesional, pero con el cariñito y la salecita familiar que siempre se necesita en este contacto con las familias. Muchísimas gracias y esperamos contar contigo en futuras intervenciones y a nombre de todos los que trabajamos en Alzheimer México, pues te agradecemos de corazón. Muchas gracias a ustedes, Luisa, y pues feliz de colaborar con ustedes siempre en cualquier